Hola a todos y todas y bienvenidos a la tercera parte del proceso de Valeria. Vamos a continuar justo donde lo dejamos en el último episodio y vamos a seguir trabajando sobre todo la cara. Como veis, estuvimos haciendo el primer acercamiento de color y de volumetría, marcando primero ya los planos generales de luz. Y lo que vamos a hacer justo ahora es aumentar todavía más el contraste. Vamos a continuar iluminando estos planos generales de luz. Como veis, utilizando carne base de Vallejo y rosa antiguo, también de Vallejo, vamos a ir añadiéndolo a esa mezcla de grisáceos que utilizamos al principio, en el capítulo anterior, y vamos a continuar creando este contraste, aumentando el contraste. Como veis, voy añadiéndole un poco de tierra mate de vez en cuando para hacer la luz un poco más amarillenta y que no sea tan grisácea. Y sobre todo me voy a centrar en los puntos de luz más fuertes o más importantes dentro de estos planos generales de luz. Prácticamente casi todo este lateral de la cara va a estar en luz. Pero dentro de esos planos de luz vamos a tener diferentes intensidades y sobre todo puntos de más luz, puntos más fuertes de luz, que son los que estamos empezando a marcar ahora. Vamos utilizando o añadiendo también algunos tonos más rosáceos. En este punto ya voy buscando intentar hacer los tonos más cálidos. Ya veréis que toda la cara, todo lo que lleva ahora mismo a la cara es demasiado grisáceo, demasiado frío, demasiado apagado. Ya veréis cómo esto lo vamos a cambiar bastante más adelante. Sobre todo es porque aquí en el inicio tenía una imagen, una visión del personaje bastante más oscura. Y luego lo voy a modificar porque no me terminaba de convencer. Pero bueno, hablamos de ello más a fondo después. Fijaos como también lo que vamos haciendo y buscando mucho ahora es definir bastante bien la cara, bastante más la cara.
Vamos utilizando estos tonos más anaranjados, rosáceos, para las partes un poco más blandas, como por ejemplo esta zona que une la nariz con la parte del pómulo. Sobre todo buscando ya aquí darle unos tonos más rojizos, un poco más vivos, añadirle un poco más de rojo a la cara para que parezca más viva la piel. Volvemos a insistir en aumentar todavía más el contraste y crear una nueva luz. Ahí habéis visto que con un tono de wine red, con un poco de wine red, vamos a marcar lo que son las cicatrices que tiene la cara. Estas cicatrices modeladas perfectamente podríamos pintarlo como cortes muy recientes o como cicatrices que ya tienen bastante tiempo. En este caso yo voy a intentar simular que sean cicatrices. Fijaos cómo utilizo pinceladas muy cortas, muy concretas también, sobre todo para que la pintura se quede justo en el sitio que queremos continuar iluminando. Y son puntos de luz muy concretos en sitios pues muy específicos, como estáis viendo. Sobre todo por el volumen de la cara, estamos insistiendo en las partes del labio superior, la parte inferior, superior del pómulo y también superior de la barbilla. Como la posición de la cabeza de la cara es bastante inclinada hacia arriba, es decir, mira un poco hacia arriba, esto va a suponer que vamos a tener todavía menos sombras, por ejemplo, en algunas zonas de la cara, como por ejemplo la sombra que podría hacernos la nariz sobre el labio, la cuenca de los ojos. Toda esta zona de aquí va a presentar menos sombra porque al estar más inclinada hacia arriba son partes que recibirían más luz. Y continuamos de nuevo aumentando la luz y el contraste. Realmente, como veis, es lo principal que hacemos en estos primeros pasos de la cara.
Ahora vais a poder ver algunos fragmentos donde vamos a ir equilibrando un poco el otro lateral de la cara, lo vamos a ir iluminando un poco más, aumentando el contraste para equilibrarlo y ponerlo más o menos en sintonía con el lateral que ya hemos trabajado más. Para este lateral ya habéis visto que en la mezcla he utilizado un tono grisáceo oscuro que hemos sacado metiendo un poco de rosa antiguo a esa mezcla grisácea del episodio anterior para conseguir así una luz mucho más oscura para este lateral menos iluminado. Para la zona del pómulo vamos a utilizar un tono más claro que el anterior, sobre todo añadiéndole un poco más de amarillo, porque sería una zona que recibiría más luz, es decir, está más expuesta a la luz que la parte, por ejemplo, baja del labio, que es lo que hemos estado pintando justo anteriormente. Entonces, como esa zona recibiría más luz, le aplicamos un tono más claro. Llegados a este punto, como considero que realmente los tonos que tengo en la cara son muy pálidos, le falta mucha viveza, no he conseguido un poco transmitir la idea principal que tenía para el personaje, la idea inicial, más que conseguir transmitirlo, es que realmente esa idea inicial que yo tenía en la cabeza estoy viendo que en la figura no me gusta mucho, no me termina de convencer, porque considero que le hacen falta bastantes más tonos para que parezca mucho más vivo. Por eso en este caso lo que decido hacer es meterle todavía más luz con un color más claro, aumentar bastante más el contraste, porque luego posteriormente lo que voy a hacer es añadir esos tonos cálidos con aerógrafo. Entonces, al crear ahora más contraste, tenemos un poco lo que es el boceto de volumetría y de contraste ya de luces y sombras ya hecho con tonos bastante claros, tenemos bastante blanco y tenemos un buen contraste. Entonces lo que vamos a hacer ahora es con aerógrafo teñir encima de ese esquema un poco general. E intensifico todavía más un poco esa zona de máxima luz, la del pómulo, preparándola sobre todo para añadir ahora esos filtros de color con aerógrafo. Como podéis ver, aquí he aplicado esos tonos más cálidos con el aerógrafo. Lo siento, soy un desastre y justo pensaba que la cámara estaba grabando y en este caso este trozo no estaba grabando. Ya me ha pasado más de una vez y como bueno, tenemos un disparo, una bala, como quien dice, pues nada, fue un fastidio, pero bueno.
Lo único que hemos hecho ha sido aplicar esos tonos más cálidos con el aerógrafo, como os he dicho, y unas luces también más cálidas, que justo eso sí que lo vais a poder ver ahora. Vais a ver que los tonos que voy a utilizar ahora para la luz son ya bastante más cálidos, sobre todo buscando darle más vida a la piel de la pieza, y también sobre todo buscando un foco, focalizar con un foco bastante cálido toda la zona de la cara. Este cambio sobre todo es debido a que valorando lo grande que es la pieza y lo pequeña que es la cabeza en comparación al resto del cuerpo, toda la zona de la armadura tiene una volumetría muy grande, es muy voluminoso, utilizando un poco esta luz más cálida vamos a intentar que esa zona de la cabeza no se pierda tanto y que llame más la atención. Al haber aplicado estos tonos con aerógrafo encima de la base de trabajo que ya habíamos hecho creando esa volumetría, ese contraste de luces, lo que hemos hecho es hemos añadido estos filtros y conseguimos un acabado ya bastante fundido para la cara. Por ello, las luces que vamos a aplicar ahora vamos a intentar hacerlas bastante cuidadosas o un poco más limpias, por así decirlo, sin aplicarlas de una forma muy brusca, para para mantener ese acabado ya bastante fundido o cercano a estar terminado. Además, habéis visto que hemos pintado los labios. Esto justo lo tenía en el mismo clip anterior, y también le da bastante definición a toda esa zona que antes no la tenía. Ha sido un fastidio que pase esto, pero bueno, en todas las horas de pintura y de grabación en algún momento casi siempre me pasa. Lo que pasa que muchas veces me doy cuenta y rectifico, pero bueno, en esta vez ha sido mala suerte. Utilizamos en este caso para aplicar las luces de forma suave un pincel pequeño, no tanto por la precisión que nos va a dar, sino por la carga de pintura, como os he dicho en varias ocasiones. Vamos a cargar y descargar menos pintura, entonces nos va a ser más fácil añadir estas luces de una forma más suave o más medida. Además, para conservar un poco esa idea inicial que tenía para el personaje, un tanto oscura, nos va a ayudar ese lateral bastante más en sombra, con esos azules y magentas morados que hemos metido desde el principio, para conservar un poco pues esa idea inicial. Fijaos como en cuanto tenemos una buena estructura de volumetría, de contraste entre luces y sombras y los planos de luz y sombra bien marcados, y en este caso un contraste alto en luz, que es lo que hemos hecho durante el principio de este capítulo, luego nos resulta muy fácil añadirle esos tonos, modificarle un poco el color general a la piel, y finalmente siendo bastante cuidadosos, corrigiendo un poco y aumentando el contraste en luz, ¿no? Conseguimos un acabado ya bastante terminado. Esto sobre todo gracias a ese esquema inicial o ese trabajo inicial, que posiblemente también lo podríamos llamar un poco boceto de luces y sombras. Nos resulta muy fácil, como os digo, cambiarle un poco el color y mantener también todo ese trabajo de contraste. Al final solamente lo que tenemos que hacer es volver a recuperar esa luz, porque al aplicar color hemos apagado un poco todo ese trabajo. Añadimos ahora a la paleta estos tonos mucho más claros para aplicar ya las luces finales.
Vamos a pasar ahora a ver cómo trabajar el pelo. Vamos a dejar la cara en este punto, ya volveremos a ello más al final, pero vamos a avanzar la pieza en conjunto, sobre todo para avanzar todo lo que no está pintado y al final vamos a añadir esos retoques que nos hagan falta, sobre todo también terminar de pintar los ojos, por ejemplo, pero lo haremos al final cuando tengamos una visión global del conjunto. Esto es bastante importante porque ahora nos podríamos volver locos echando horas a intentar terminar la cara o dejarla totalmente terminada y seguramente nos va a dificultar mucho que todo el resto de la pieza está muy sin pintar. Para el pelo tenía bastante claro desde el principio hacer un pelo cenizo, bastante claro, bastante blanco también por así decirlo, para conseguir que la cara llame bastante también la atención y muy ligada un poco a la idea del personaje que tengo en mente, parecido a una hermana de batalla. Vamos a comenzar con esos tonos grisáceos que habéis podido ver en la paleta, con las mezclas que hemos hecho, y vamos a ir iluminando. Es importante no empezar tampoco con colores muy blancos, para conseguir un poco el acabado de pelo blanco o cenizo, utilizando, esto es parecido un poco a lo que tenéis en cómo pintar blancos o cómo pintar negros. Vamos a intentar utilizar diferentes tonos de gris y no irnos directamente desde el principio a algo blanco o negro, como he puesto el ejemplo de antes. En este caso, como va a ser un pelo blanco o cenizo, no irnos hacia algo muy blanco desde el principio. Fijaos como incluso voy buscando diferentes tonos de gris, unos más fríos con algo de azul, unos más cálidos con esa aportación de amarillo que nos da el tierra mate. Y sobre todo para la visión global lo que voy a hacer ahora mismo es trabajar el plano principal de luz del pelo. Es decir, la zona del pelo que más luz va a recibir. Sobre todo para ponerla en consonancia con la parte de la cara que tiene tanta luz, ese foco principal de luz que estamos aplicando al busto, a esa zona de la cara. Vamos añadiendo poco a poco estos tonos un poco más claros y vamos a ir creando esas luces. Como veis, vamos buscando ya con el trazo del pincel crear un poco esa dirección del pelo. En este caso, como veo que es demasiado sutil, no es un tono demasiado claro, no es mucho más claro que el paso anterior, lo voy a hacer más claro y vamos a volver a iluminar. Pero como veis, buscando constantemente que sean unos tonos de gris con tonalidad, con color, es decir, diferentes tonos, como hemos dicho antes, unos más cálidos, otros más fríos, pero no irnos directamente a algo muy blanco. En esta parte va a ser muy importante también que os fijéis en el dibujo que vamos a hacer, ese trazo, para dibujar los diferentes mechones del pelo. Como buscamos zonas en las que el pelo está más aglomerado, más junto todo, donde prácticamente lo que vemos es una pincelada mucho más uniforme, mientras que donde el pelo se va separando, donde esos mechones se separan, vemos más ese trazo fino que nos delata que el pelo está más separado y menos junto. Sobre todo si os fijáis la parte baja del flequillo, donde vemos un trazo más fino para que nos dé la sensación del pelo más separado.
Esto sobre todo lo vamos a conseguir buscando una pincelada mucho más uniforme hacia el centro y más separada, más finita hacia los extremos. El pelo nace del centro de la cabeza, entonces esta zona es la más probable que tenga mayor cantidad de pelo. Volvemos a insistir y a hacerlo más claro. Tenemos que tener cuidado de no ir aplicando cada vez luces más claras y cubrir toda la superficie, es decir, volver todo el pelo blanco por completo. Necesitamos conservar esas zonas más oscuras que justo estáis viendo que coinciden con la parte final del pelo, veis el flequillo como conservamos zonas más oscuras, para que nos creen esa sensación de que el pelo está más separado. En las zonas donde está más junto es donde más luz vamos a ver. Al final la percepción de pelo blanco o cenizo nos lo va a dar el conjunto. Esas zonas donde más pelo vamos a encontrar se verá más blanca o más clara, sobre todo por concentración y volumen de pelo. Conforme nos acercamos a estas partes que están menos expuestas a la luz principal, a ese foco principal de luz, vamos a ir buscando un acabado más oscuro. No vamos a necesitar iluminar tanto. Añadiendo carne base, volvemos a hacer el pelo más el tono para el pelo más claro. Fijaos como incluso el pincel, ahí podéis ver la punta, está bastante abierta, incluso un poco plana, para ayudarme a crear esa pincelada, ese trazo que estamos buscando para el pelo. Fijaos aquí como al tener un acabado ya estropeado e incluso plano, nos ayuda a dibujar estas partes. Siempre los pinceles estropeados vuelven a tener una nueva función. Fijaos cómo sobre todo acumulamos la luz en esta zona justo encima de ese lateral de la cara que tiene más luz. Por supuesto, el foco de luz para todo el busto tiene que tener coherencia.
Bueno, aquí ya lo tenemos más o menos, esa última luz que estabais viendo, la hemos aplicado en toda la zona un poco principal de luz, y ahora vamos a añadir con la pintura un poco más diluida y cargando poca pintura esos tonos un poco más amarillentos para que esa luz del pelo vaya un poco, pues como os digo, acorde a la luz de la cara también, a la luz que le estamos aplicando a todo el busto. Sobre todo para hacer un poco más cálida esta luz del pelo. Ahí la hacemos un poco más fría también para compensar. Y añadimos unos tonos, como os digo, un poco más fríos en alguna zona para que el pelo no se nos vaya tampoco a que parezca algo demasiado rubio. Bueno, mientras termináis de ver cómo aplico estos tonos, yo ya me voy despidiendo. Espero que os haya gustado este capítulo. Nos vemos en el siguiente, donde vamos a seguir trabajando la armadura y vamos a ver el escudo, que estoy seguro que os va a encantar porque quedó muy bien el proceso. Un abrazo a todos, nos vemos en el siguiente vídeo y adiós.